Nuevamente por aquí les saludamos. Dios me les bendiga grandemente, que nuestro Padre Celestial cada día los llene más y lo abrace con su gran, inmenso amor. Estamos para agradecerle a Dios todos los días de nuestras vidas, que nos ha dado un día más de vida, y que el domingo hay que buscar a Dios, no todo, nada más porque sea domingo, sino todos los días, pero ir a su iglesia. Vamos a estar leyendo en Efesios 1, del 17 hasta el 23, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbraos los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de las glorias de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principal y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Alabado sea tu nombre, Señor. Nuestra alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Padre Santo, en este día, Dios, Padre, te adoramos y te exaltamos. Te damos toda la adoración, Señor. Gracias por sacarnos del mundo a tu luz, Señor, por traernos a tus pies, Señor. Gracias por amarnos primero. Gracias por mirarnos. Gracias por tener esa misericordia, Señor, que nos rescataste, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que llena nuestros corazones y que satisface nuestra existencia, Padre. Padre, cada palabra que sea sazonada, que seas tú hablando de través del pastor, de mi esposo, Señor. Padre, que llegue a los corazones y que sea un avivar en sus corazones, que sea un avivar en sus vidas, Dios, y que ahora en adelante, Señor, Padre Santo, te busque como el que no a mí te espera. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga, se les ama y mucho. Bien, nuevamente por acá, gozosos, alegres de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy especialmente a la familia de la Iglesia Cristiana sobre la Roca en Maracaibo, donde estaremos transmitiendo en este momento simultáneamente para ministrar a la iglesia en el día de hoy. Queremos enviar también un especial saludo a los pastores Pablo Leal y su esposa Kim, y un beso y un abrazo para nuestros nietos también, pues al considerarlo a ellos como nuestros hijos, sus hijos son nuestros nietos espirituales. Que Dios les bendiga poderosamente. También a todo el liderazgo de la iglesia, por supuesto, y todos los que han mantenido los brazos en alto a esta maravillosa pareja pastoral, que le auguro años y años de bendición y gracia para sus propias vidas. También queremos saludar a las coberturas espirituales que tenemos también desde acá, a los pastores Edgar Colmenares, Leonardo Castellano y sus respectivas esposas en las diferentes congregaciones que se encuentran allí, también localizadas en Maracaibo. Por supuesto, también a los que nos han reportado audiencias de las diferentes partes del mundo, desde España, desde Italia y también desde Argentina y Chile, desde Brasil, desde nuestra amada ciudad de Maracaibo, Venezuela, y por supuesto también desde Colombia y Panamá. Y desde acá, desde los Estados Unidos, los que nos acompañan y nos respaldan con sus oraciones, que Dios les bendiga poderosamente. Hoy estamos gozosos y alegres de poderles
compartir esta palabra maravillosa que tanto edifica nuestras vidas de una manera extraordinaria. Bien, hoy quiero, Dios ha puesto en mi corazón compartirles en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, una maravillosa palabra que les invito a que puedan abrir en sus respectivas Biblias a aquellos que lo puedan hacer. Capítulo 17, verso 3 del Evangelio de Juan, dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Agradecemos a Dios por la palabra. Padre, gracias por esta palabra. Oh Dios, establécela en nuestros corazones. Por aquellos que la escuchan en esta hora, te pedimos, oh Dios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de su entendimiento y que al finalizar la administración de esta palabra, ellos puedan encontrarse contigo y en el Dios que inspiró esta palabra. Hoy rogamos nuevamente que el reino de los cielos se establezca, oh Dios, en cada lugar donde esta palabra es ministrada. Muy especialmente, Señor, en la iglesia cristiana Sobre la Roca en Maracaibo, Venezuela. Padre, declaramos cielos abiertos. Declaramos que se abren los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos. Se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hoy he querido compartir esta preciosa palabra, y aunque con mucho deseo de poder compartirla de manera amplia, va a ser imposible que pueda cubrir todos los aspectos de esta palabra, que por demás es profunda, es bien extensa. Trataré de tocar los puntos más importantes, los puntos claves en esta meditación, porque sin lugar a duda va a traer mucha bendición a la vida de aquellos que la escuchen con inteligencia y con atención. Así que en la medida que les sea posible, dígale al que esté de su lado: es hora de la palabra, presta atención. Es hora de la palabra, presta atención. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como creyentes todos buscamos una fórmula para cumplir los requisitos divinos y vivir una vida que agrade a Dios. Para muchos, todo consiste en buscar a Dios sin descansar a través de la oración y el ayuno y la palabra del Señor. Para otros es no salir de la iglesia, para otros es servir de manera incansable, y hay unas recetas interminables sobre cuál es la clave de la vida cristiana. Y sin embargo, la Escritura nos dice en este pasaje, y recordemos el contexto de este pasaje, y es que Jesús está orando y está clamando al Padre para que ellos puedan mantenerse en unidad y puedan recibir de Dios todo lo necesario para cumplir su misión como apóstoles del Señor. Pero Jesús da un código secreto o un código abierto para que todos podamos descubrir en qué consiste la vida eterna en Dios. Y Él lo dice inequívocamente con una expresión que por lo demás es sencilla: esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que descubrimos que la clave de la vida eterna, la clave de la eternidad o la clave de la vida cristiana no es otra cosa que conocer a Dios. No es otra cosa que reconocer que Él es Dios creador del cielo y de la tierra, y que por su palabra todas las cosas subsisten hasta el día de hoy y continuarán de esa manera, porque el poder de su palabra es que sostiene toda la creación.
La clave, así que, es conocerle a Él. Después de Dios revelarse a todos los hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, descubrimos que estos grandes hombres de Dios, tales como en el principio los hijos de Adán, hasta todos los patriarcas en el Nuevo Testamento, todos aquellos que tuvieron contacto con Cristo, descubrieron que sus vidas fueron transformadas y que hubo un antes y un después en la vida de cada uno de ellos. Podríamos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo cada uno de ellos fue particularmente tocado por la mano de Dios cuando Dios se reveló a sus vidas. Tal fue el caso de Jacob, que cuando luchó con el ángel del Señor, salió cojeando después de una noche de dura batalla espiritual. Pero este hombre pudo prevalecer delante de Dios y fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, el que ha batallado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. Pero tenemos también el caso de Moisés, que Dios se le presentó como una zarza de llama ardiente, y fue allí en medio del desierto donde Dios se le presentó como el eterno yo soy el que soy. Podríamos hablar también de cada uno de los patriarcas. Podríamos hablar de David, de Salomón. Podríamos hablar de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías. Aún podríamos hablar del Job, un hombre por lo demás justo ante los ojos de Dios, pero que cuando se encontró cara a cara al Señor, a través de un torbellino que Dios le hablaba, él pudo decir de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Descubre uno que estos encuentros sobrenaturales en la vida de estos hombres marcaron un antes y un después. Hombres que eran desde todo punto de vista humano regulares en conocimiento, regulares en riquezas, regulares en influencia, se convirtieron en hombres extraordinarios, referentes para sus épocas. Fueron sin lugar a duda una referencia del poder de Dios en la época que cada uno de ellos vivió. Así que podemos descubrir que Dios quiere y está sobre todo interesado en que cada uno le conozca en una dimensión nueva, en una dimensión sobrenatural, y no como nos hacen entender que lo podemos descubrir sencillamente por leer la palabra del Señor. Y es cierto, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero Dios tiene que revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Me gusta mucho este pasaje porque nos enseña que Dios quiere que nosotros le podamos conocer a Él, pero como único Dios, y a Jesús como el camino o el vehículo para llevarnos al Padre. En Jeremías capítulo 31, verso 33 hasta el 34, nos dice el Señor que Él establecería un pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Recordemos que Dios le había dado la ley por mano de Moisés, y ellos habían transgredido, habían desobedecido, le habían dado la espalda a Dios, y ellos habían vuelto en sus corazones para Egipto, ya que extrañaban las cosas del mundo. Dios profetizó sobre un tiempo en el que las cosas serían diferentes. Él escribió a través del profeta Jeremías este pasaje que está en el capítulo 33, verso 33 del profeta Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquellos días después que la ley fuera establecida. Aquellos días en los cuales sería el cumplimiento del tiempo para que la gracia llegara a nosotros. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe? Me emociona esta palabra porque Dios, que ha estado bregando con un pueblo rebelde, descubre que con mucha frecuencia olvida su ley, olvida el pacto con su Dios. Pero Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Yo voy a escribir ahora en sus corazones y no en tablas de piedra mis mandamientos para que cada uno sepa qué hacer. Pero no solamente eso, ya no habrá necesidad que nadie instruya a mi pueblo para que ellos me puedan conocer, sino que todos, diga conmigo, todos conoceremos al Señor. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque entonces perdonaré. ¿Sabe? Es clave esta palabra, porque el perdón es la puerta, es la llave que abre la revelación de Dios para el creyente. Es la puerta que nos da la oportunidad de poder conocer la grandeza de Dios. Por eso es que una persona, antes de recibir la revelación de quién es Dios, necesita reconocer su necesidad de Dios. Cuando un hombre y una mujer descubre que separado de Dios nada puede hacer, es una puerta que se abre, es un portal espiritual que Dios abre en la eternidad y que es el camino para Dios poder manifestarse a cada hombre y a cada mujer. Por eso es que la Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, y eso nos habla de arrepentimiento, alcanzará la misericordia del Señor, que no es otra cosa que su perdón. Y el perdón trae como resultado que Dios quita la culpa, que Dios quita todo aquello que nos separa de Él. Y cuando no hay nada que se interpone entre Dios y nosotros, Dios comienza a revelarse como Él dice que es. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que nos habla, un Dios que nos acompaña, que nos da consuelo, que nos fortalece, que nos bendice, que nos sana. ¿Sabe? Esto es importante porque cuando Dios abre esa posibilidad de poderle conocer, entonces el creyente comienza a caminar en una dimensión de vida extraordinaria. Daniel pudo verlo con claridad cuando escribió, inspirado por Dios, en el capítulo 11, verso 32 del libro de Daniel. Escuche lo que dice. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, escuche esto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando un pueblo conoce a Dios, al Dios que lo sacó de Egipto, al Dios que lo restauró, al Dios que le dio la paz, al Dios que lo sanó, al Dios que le proveyó, al Dios que lo protegió, ese hombre y esa mujer que conoce al Señor, sabe, se esfuerza porque sabe que no ha creído en ídolos, que no ha creído en una imaginación de hombre, ni un invento de ser humano, sino que ha creído a aquel que dijo quién era desde la eternidad, el eterno yo soy. Hoy necesitamos entender que la clave para poder vivir una vida de victoria es conocerle a Él. Y conocerle a Él es lo que más Dios quiere de nosotros. Y uno podría decir, pastor, no, lo que Dios más quiere es que nos separemos del pecado. No, pastor, lo que más Dios quiere es que le podamos servir. Y aunque estas cosas pueden ser válidas sin sacarlas de un contexto, Dios quiere principalmente que lo conozcamos, porque cuando les conozcamos vamos a descubrir sus actos maravillosos detrás de cada acto con el que Él cada día prodiga a favor nuestro. Estamos hablando que cuando comenzamos a conocer a Dios, descubrimos su amor, descubrimos su misericordia y su justicia, descubrimos su cuidado por nosotros cada día. Cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios no actúa de manera loca, ni de manera errática, ni nada lo hace por azar. Todo obedece a un proyecto,
todo obedece a un plan, todo obedece a algo que ha trazado desde la eternidad. Por supuesto, conocerle a Él es la puerta que activa una visión sobrenatural de quién es Él. Por eso es que dice la Escritura en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Mire cómo dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sabe por qué? Porque somos muy propensos y muy proclive a besar nuestras manos y a ofrecer presentes a aquellas cosas que creemos valiosas en la vida. Pero Dios no quiere competir con ninguna de esas cosas, ni con las riquezas, ni con el carácter del ser humano, ni por supuesto con ningún aspecto que no sea el que Él nos puede proveer como resultado de nuestra unión con Él. Así que aquí el profeta recibe una revelación diciéndole al pueblo que el hombre no debe alabarse en ningún recurso que posea a su favor. En esto debe alabarse, dice el Señor. Escuche: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en la valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿cuáles cosas, pastor? En que le conozcamos, en que le entendamos, dice el Señor, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que nosotros podamos entenderle. La palabra entender tiene que ver con algo cognitivo, que podamos descubrir quién es Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Y cuando comenzamos a descubrir a Yahweh, que es el Dios que es y que ha sido y que no tiene existencia por causa del Big Bang ni ninguna otra razón más que de Él mismo, descubrimos al Dios que es omnipotente, al Elohim, a El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Escuchamos también al Dios que es Adonai, que es amo y Señor de nuestras vidas. Cuando Dios empieza a revelarse a nosotros de una manera sobrenatural, descubrimos al Dios Elohim, que es otra cosa que el Dios altísimo, el Olam, que es el Dios eterno, el que es pastor de las ovejas del pueblo de Israel. Descubrimos al Dios que es Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, el Iskenu, que es el Dios que es nuestra justicia, o el Rafa, que es nuestro sanador, o Jehová Shama, que es el Dios que se hace presente, o el Dios Shalom, o Jehová Shalom, que es el Dios de nuestra paz. Cuando comenzamos a recibir la revelación de ese Dios que provee, de ese Dios que nos da paz, de ese Dios que levanta bandera cuando el enemigo viene a nosotros como río, cuando descubrimos a ese Dios que clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, descubrimos entonces a ese Dios que antes no entendíamos que es el único y suficiente Dios. Pero también el Señor quiere que le conozcamos por lo que Él hace. ¿Y qué hace nuestro Dios? Él es un Dios justo. Él es un Dios vivo. Él es un Dios que le gusta la justicia, pero es un Dios misericordioso. ¿Podrías pensar las veces que Dios nos ha perdonado? Las veces que Dios nos ha sostenido cuando hemos tenido la tentación de tirar todo por la borda. Cuando no nos ha importado quizás abandonar. Dios ha estado allí para sostenernos con su mano. Dios ha estado allí para consolarnos, para darnos fuerza, para alentarnos. Ese Dios es el Dios que necesitamos conocer. Que cuando ya no hay fuerzas, que cuando ya no hay esperanza, podamos entender que ese Dios se hace presente y Él no se deja intimidar por las circunstancias que rodean a la vida del creyente. Conocerle a Él es todo en la vida del creyente, porque
La tarea número 1 de Jesús fue precisamente esta: revelarnos al Padre. Juan capítulo 1, verso 18 dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay tiempo para cubrir todas las sagradas escrituras que nos afirman esta verdad eterna. Pero Felipe, en medio de ya los últimos momentos de Jesús sobre la tierra, le dijo a Jesús: muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús tuvo que decirle llanamente a Tomás, a Felipe y a todos el resto de los discípulos: tanto tiempo hace que estoy en medio de vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hay obras que el Padre me ha dado a dar y hacer, y se las he dado a ustedes, para que todo lo que vean en mí lo puedan validar como lo que lo hace el Padre a través de mí. De manera que Jesús vino a mostrar el amor y la misericordia del Padre aquí en la tierra. Dios se vació en Jesús para que Él tomara nuestro lugar y morir a causa del juicio que cada uno de nosotros merecía, por causa de nuestros pecados y por causa de cada uno de nuestras fallas delante de Él. Estas cosas no las entienden muchas personas, pero yo quiero invitarte en esta hora que le pidas al Espíritu de Dios que abra tu entendimiento, que le digas en oración: Señor, revélate a mi vida. Señor, muéstrame qué es lo que quiere decir el pastor, porque conocerte a ti es la clave de todo. Conocerle a Él es la clave de vivir una vida de victoria, una vida revolucionada por el poder de Dios. Conocerle a Él es la razón de nuestro llamado. Isaías capítulo 43, verso 10, dice la Escritura: vosotros sois mis testigos. Quiero que le digas al que está a tu lado: tú eres testigo de Dios, tú eres testigo del Señor, no de Jehová, como está una secta por allí. Estamos hablando que Dios quiere que seamos verdaderamente sus testigos. Dice Jehová: y mi siervo que yo escogí. Dios nos escogió y nos llamó para ser sus testigos. Escucha: para que me conozcáis. Él nos llamó para que le conociéramos. Él nos llamó para que fuéramos testigos, dice este pasaje. Y sigue diciendo: para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero me gusta esta transición de un paso a otro que nos da este pasaje, cuando Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: para que me conozcáis y creáis. Y además dice: y entendáis. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, comenzamos a creer en una dimensión espiritual que jamás la habíamos experimentado. Y después que entonces comenzamos a creer, comenzamos a entender el plan de Dios para nuestra vida. Que Dios no ha perdido el control de tu matrimonio. Dios no ha perdido el control de tus finanzas. Dios no ha perdido el control de tus hijos. Dios no ha perdido el control de tu llamado ni de tu ministerio. Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios no ha perdido ninguna circunstancia adversa con la que ahora te estás enfrentando. Por el contrario, todo forma parte del plan divino y eterno de nuestro Dios. Porque cuando comienzas a conocerla, comienzas a descubrir al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al Adonai, a El Shaddai, al Dios que sana, Jehová Rafa, a Jehová Nisi, que es tu bandera, aquel que hizo los cielos y la tierra, el que no se duerme ni se cansa como nosotros, el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Cuando creemos en Él, cuando descansamos en Él, cuando le hemos conocido, descubrimos lo que descubrió el apóstol Pablo por revelación: el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O como lo dijo en otro pasaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O como lo escribió en otro pasaje, donde dice que Jesús se levantó de la muerte con gran poder y gloria. Y entonces exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos dio a nosotros como iglesia toda la autoridad que dijo Jesús que poseíamos, de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero es importante que le podamos conocer, porque la revelación de ese conocimiento nos dará la valentía, nos dará sencillamente la osadía de poder predicar a través del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, según lo que está escrito: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa es la razón de mi llamado, ser testigo del poder de Dios, ser además un vocero de la gloria de Dios. Cuando yo le conozco, yo puedo decir: Él vino a mi vida y me sanó, así que puede sanar tu vida. Cuando Él vino a mi vida, yo estaba arruinado, vivía una vida de desgracia y pobreza, pero ahora Él, que me ha bendecido, puedo decirte con toda seguridad, Él también puede bendecir tu vida. ¿Conoces verdaderamente a Dios? Hay 3 cosas claves para descubrir si realmente conoces a Dios, y quiero decírtelas rápidamente. En primer lugar, no puedes decir que conoces a Dios porque tienes muchos años en la fe. Conocer a Dios no está tipificado por años en el Evangelio o por años de profesar una fe. No tiene que ver con los dones, pues la Escritura nos dice que en aquel día le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor los apartará de sí, diciendo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando Dios es conocido por alguien, sus actitudes, su mentalidad, su vida misma es transformada y cambiada de una posición a otra posición, de una carnal, humana, natural, a una que puede ver solamente las posibilidades de Dios. Aquella que se levanta cada mañana diciendo: gracias porque estoy vivo, y dime, Señor, ¿qué tienes para mí en el día de hoy? Cuando hablamos de validar nuestro conocer de Dios, no estamos hablando de los recursos o las obras de piedad que podemos hacer a favor de Dios, que son cosas buenas, son loables, pero no nos dan la validez que Dios está esperando de nosotros. No es ocupar posiciones ministeriales ni cargos en la iglesia lo que puede decirnos a nosotros si conocemos a Dios. Por supuesto, una de las evidencias más inequívocas, y pasamos al segundo punto, del que podamos decir que si conocemos o no a Dios, tiene que ver, número 2, con la obediencia o la desobediencia a su ley o a sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabe usted que le conoce? Ahí está la respuesta directa. Mire cómo dice la Escritura: si guardamos sus mandamientos. Cuando usted conoce a Dios, no puede quedar indiferente ante los mandamientos de Dios. El profeta Isaías, que era un hombre llamado a un ministerio extraordinario, dice la Escritura que el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono en su templo, y sus faldas llenaban el lugar. Y dice que cuando vio la gloria de Dios
Y los seres angelicales, proclamando la gloria de Dios, dijo: ay de mí que soy hombre, que habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Y cuando él conoció a Dios en esa dimensión de gloria, ya no pudo recordar la gloria que había tenido al lado del rey Usías. Dios lo que quería decirle: hijo, la gloria que yo tengo preparada para ti, para mostrarte, es más pesada, es mucho más brillante, es mucho más maravillosa de lo que tú te puedes imaginar o de aquello que creas poder lograr. Es más grande y más maravilloso que toda la plata y el oro de esta tierra, más que la fama, más que el sexo, más que la droga, más que cualquier cosa. Y cuando él, el profeta Isaías, vio esa gloria y comenzó a quejarse acerca de su pecado, dice la escritura que un serafín tomó carbones encendidos de allí del altar de Dios y tocó sus labios. Y dice la escritura que este arcángel, este serafín le dijo: mira que esto ha tocado tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Y cuando eso sucedió, un portal espiritual se abrió frente a sus ojos y pudo ver la gloria de Dios en su majestad y oír la voz del Eterno diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y pudo él decir desde la eternidad: envíame a mí, he aquí, estoy aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sabe? Este hombre, quien había sido enemigo de la iglesia y que a pesar de que tenía años estudiando la Torá, viviendo de manera celosa y que era sincero pero equivocadamente estaba haciendo, y que una justicia, fue derribado por la luz resplandeciente de Jesús camino a Damasco, y una voz que era la voz de Jesús diciendo desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre, que había sido colaborador para el asesinato de un siervo del Señor llamado Esteban, fue transformado de un perseguidor de la iglesia a ser un proclamador del mensaje del evangelio. Y mire que de qué manera lo hizo, que transformó a un hombre religioso en un hombre lleno de poder, lleno de gloria, lleno de convicción, con cielos abiertos donde él llegaba. Hoy yo vine para decirte que la obediencia o la desobediencia hablará acerca de tu conocimiento acerca de Dios. Por eso es que dice Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sabe? No podemos decir que somos creyentes y al mismo tiempo vivir una mentira con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, maldiciendo a los líderes de la iglesia, maldiciendo el sistema donde estás viviendo o lo que sea. ¿Sabes? Y Dios demanda que seamos coherentes con lo que estamos viviendo. Y si somos creyentes, debemos ser portadores de esperanza, portadores de luz, portadores de buenas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque es lo que proclamamos, es en lo que creemos. El evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Por eso sigue diciendo Tito en 1:16, dice: pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La buena obra tiene que ver con hablar lo que es correcto, vivir de manera correcta y agradar a Dios en todo. Y en tercer lugar, quiero hablarles que ese conocimiento verdadero de Dios tiene que ver también sobre la manera en cómo hablamos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33 al 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice el verso 24: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
para vergüenza vuestra lo digo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay gente en medio de las iglesias que tienen menos fe que el mundo. ¿Se imagina semejante disparate, semejante incongruencia? Hay gente que tiene más esperanza y más fe que los creyentes en algunas iglesias. Hay mucho negativismo dentro de los templos del Señor, de supuestos creyentes que no confiesan más que cosas negativas, que no pasan más que horas y horas rumiando su dolor y rumiando todos los fracasos de su vida. Pero hoy necesitamos hacer un stop aquí y no hablar más nada negativo de nuestra vida. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y que el hombre será juzgado o será exonerado, será absolvido o será premiado de acuerdo a lo que dice. La Biblia dice: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La gran pregunta es: ¿estás demostrando conocer a Dios con tus palabras? Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón existe Dios presente porque se ha revelado a tu vida, tus palabras tienen que hablar de manera correcta. Y finalmente, demostramos conocer a Dios con el simple hecho de amar a nuestros seres queridos y a aquellos que nos rodean en el día a día. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 7, y ya con esto voy terminando: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo saber si has conocido a Dios? La gran pregunta es: ¿qué haces cuando alguien intenta dañarte? ¿Lo maldices? ¿Tratas de buscar la revancha? ¿Pides juicio de Dios para esa persona? Déjame decirte que el amor es paciente, es benigno, es misericordioso. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Basta con que tú leas Primera de Corintios capítulo 13 para descubrir cuál es el sentido correcto de la palabra amor. Amor no es ignorar a tus seres queridos. Amor no es decir no me importa a fulano o sutano. Eso no es amor. Amor es que el que tiene hambre, y si es tu enemigo, tienes que darle de comer. Si tiene sed, tienes que darle de beber. Porque dice la Escritura: Dios te lo pagará. Cuando amamos, procuramos el bien de aquellas personas que nos están haciendo daño. No estoy hablando de las personas que nos hacen el bien, porque es fácil amar al que nos ama, pero muy difícil amar al que no nos aprecia o no nos quiere. Pero cuando amamos al pueblo de Dios, cuando amamos a nuestra familia, demostramos que conocemos a Dios, porque Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, dice el Señor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos amó? Estando en pecado. ¿Y cómo nos amó? Siendo nosotros rebeldes, y teniendo una mente reprobada para no hacer nada bueno. Allí nos amó el Señor. Así que quiero invitarte para que en el día de hoy puedas reflexionar. Y quiero cerrar con este pasaje. En Lucas 10, verso 22, dice la Escritura: Jesús hablando y orando y diciendo a los que estaban alrededor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, escuche, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted tiene que apuntar este pasaje y leerlo hasta que esta palabra pueda penetrarle y revelarle esta verdad divina. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo de Dios, Jesús. Y Jesús lo va a revelar solo
al que Él quiera revelarlo. Y tú me dirás, pastor, si eso solamente está en las manos de Dios, ¿cómo yo podría entonces conocer al Padre o al Hijo? Y la respuesta es, pídalo. Arrepiéntase. Si hay algo en su vida que en este momento está impidiendo que la revelación de quién Dios es realmente, está impidiendo que pueda revelarse a su vida, quiero invitarte que en el día de hoy puedas acercarte a Dios en oración y decirle, Padre, revélate a mi vida, revélame a Jesús, y pedirle a Jesús, Señor amado, revélame al Padre y revélate a ti mismo, Jesús. Pídale al Espíritu de Dios que le revele al Padre y le revele al Hijo, y cuando esa revelación venga a usted, cosas extraordinarias comenzarán a suceder, cosas extraordinarias comenzarán a operar en su vida. La atmósfera que usted portará cambiará. Ambientes de hostilidad, ambientes de incredulidad, ambientes de enfermedad, en ambientes llenos de espiritualidad, de sanidad y de liberación. Es importante poder nosotros portar la presencia de Dios donde quiera que vayamos, porque este es el propósito eterno. Conocerle a Él, dice la Escritura en el pasaje de hoy, es tener la vida eterna. Tener la vida eterna de Dios significa ser lleno de esa presencia que levantó a Jesús de entre los muertos. Ser pleno de esa gloriosa presencia que da libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría para aquellos que están en tristeza, porque somos entonces luz de las naciones y sal para todo el mundo. Así que allí donde estás, quiero invitarte, iglesia, que puedas acercarte con determinación a Dios. Y si realmente no has conocido a ese Dios que provee, a ese Dios que sana, a ese Dios que se levanta como poderoso gigante, si no has visto al Dios de lo imposible, quiero invitarte que en el día de hoy puedas orar al Señor y pedirle al Eterno, Señor, revélate a mi vida. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un acto soberano de Dios revelarse a tu vida, y activarás esta maravillosa clave en tu vida cuando comiences a caminar en arrepentimiento y en perdón de Dios para tu vida. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, iglesia, y quiero que repitas conmigo esta sencilla oración de entrega al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy me arrepiento por haber caminado de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Yo te pido en esta hora, Jesús, que te reveles a mi vida, que me reveles al Padre, Padre eterno. Revélate a mi vida y revélame a tu Hijo. Hoy quiero caminar de manera sobrenatural para aportar la gloria de tu reino por siempre y hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que quiero orar a Dios a favor de ti, iglesia. Y a la medida que te sea posible, quiero ministrar sobre tu vida esta palabra. Y si puedes, toca la mano o toma la mano del que está a tu lado, y quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, tu iglesia, mira tu pueblo, Señor. Tú nos has llamado para ser testigos. Tú nos has llamado para hacernos conocer tu nombre, para que creamos, para que entendamos y para que proclamemos al Dios de lo imposible. Hoy te quiero pedir, Señor, a favor de cada hombre y cada mujer, cada joven y cada niño, Padre, que tú te reveles de una manera extraordinaria como el Dios de lo imposible, como el Dios que es dueño del oro y de la plata, como el Dios que todo lo puede, porque nada es imposible para Dios. Padre, pido en esta hora
que los cielos se abran a favor de tu pueblo y que tú puedas repartir de tu Espíritu, oh Dios, a toda carne en esta hora. Derrama tu poder, derrama tu gloria, derrama tu presencia, y que cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje puedan ser impactados por el poder de tu presencia. Les bendigo, Señor, conforme a la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Que Dios les bendiga. Amada iglesia, les bendecimos en el nombre del Señor. Amados pastores leales, gracias por ser instrumentos en las manos del Señor. Hasta una siguiente oportunidad. Les bendecimos y esperamos vernos pronto, Dios mediante. Que Dios les bendiga.